Feliz Domingo de Resurrección. Es un momento muy importante, ¿verdad? Como para detenernos, hacer una pausa en nuestra serie en Éxodo, y el día de hoy vamos a estudiar el importante tema de la resurrección. Y me gustaría invitarte a que abras tu Biblia en 1 Corintios 15. Vamos a estudiar la resurrección temáticamente, pero vamos a estar un poquito regresando una y otra vez a 1 Corintios 15, así que abre tu Biblia ahí y permíteme leer los versos 3 y 4 y después de esto oramos. ¿Ya estás ahí? Bien, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Señor, gracias por permitirnos el día de hoy una vez más abrir nuestras Biblias y considerar, meditar en tu palabra y en el testimonio escrito que has dejado para nosotros, mostrándonos lo que tú has hecho para salvarnos. Señor, te pedimos que el día de hoy tu palabra llene nuestros corazones de esperanza, de gozo, de adoración, al considerar la salvación tan grande que tú nos has dado al morir por nosotros en la cruz y al vencer a la muerte al tercer día. Gracias, Señor. Gracias por dejar para nosotros un testimonio escrito que nos enseña, nos consuela y nos acerca a ti, Señor. Haz tu obra en nosotros el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Chicos, la resurrección no solamente es uno de los temas más importantes. Me atrevería a decir que es el tema más importante en la Biblia, y de hecho es el tema más importante en la historia, porque nos acostumbramos al concepto, al término, a la palabra resurrección. Pero chicos, si realmente hubo un ser humano que anunció que iba a morir y a resucitar al tercer día, y este hombre murió y resucitó al tercer día, no existe otra cosa más importante. No existe otro evento de mayor importancia en la historia y por supuesto en nuestra vida como cristianos. Lo sorprendente es que muchas veces, si se le pregunta a un cristiano qué razones tiene para creer en la resurrección, por ejemplo aquí, el día de hoy, ¿tú crees que Cristo resucitó? Gloria a Dios, es esencial. No se puede ser cristiano sin creer que Cristo resucitó. Pero ¿cuáles son las razones que tú puedes ofrecer para decir, por estas razones yo confío en que Cristo realmente está vivo el día de hoy? La mayoría de cristianos apela a su experiencia subjetiva, ¿no? Por poner un ejemplo, sé que Cristo está vivo porque vive en mi corazón. Pero los fans de Pedro Infante también dicen que Pedro sigue vivo en su corazón, ¿no? Entonces, tiene que haber algo más que tú y yo podemos ofrecer como una razón para creer que este hombre, Jesucristo, resucitó al tercer día. La iglesia primitiva, desde los primeros años, muchos cristianos patinaron un poquito con este tema, ¿no? Y de hecho, 1 Corintios 15 registra ese problema en la iglesia de realmente no poder ofrecer razones para sustentar la resurrección. Ahí en el capítulo 15, mira en el verso... Desde el verso 12, dice Pablo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo, de todos los hombres. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí es que si en realidad los muertos no resucitan, pues Cristo no resucitó. El punto es que había cristianos que pretendían ser cristianos sin creer en la resurrección. Y sabes, esto no se limitó al primer siglo. El día de hoy muchos, incluso eruditos en historia y en textos bíblicos, muchos cristianos liberales se aferran al título de cristianos, pero sin resurrección. Y mi preocupación es que el día de hoy nosotros estemos descuidando este tema tan importante de la resurrección. El cristianismo se levanta, se sostiene o se cae por completo si Jesús no resucitó. Te leo las palabras de un teólogo llamado Michael Horton. Él escribió lo siguiente: tanto si uno cree en sus afirmaciones como si no, esto es el cristianismo. Y aparte de la resurrección, es algo completamente distinto. Si se abraza el cristianismo únicamente por lo que ofrece en esta vida, no se trata, dice Pablo, de encogerse de hombros y decir, pues me alegra que le sirviera a la gente. Esto se debe a que los apóstoles nunca basaron la validez de su mensaje en su valor terapéutico. Si no cumple con lo que promete, no cumple con nada. No hay premio de consolación, dice el apóstol Pablo, para quienes abrazan el cristianismo sin resurrección. Me encanta cómo la Biblia con tanta honestidad trae este tema a consideración, ¿no? Y nos invita a analizar qué razones tenemos para creer que Cristo resucitó. Y no solo Pablo, el apóstol Pedro también, en Primera de Pedro capítulo 3. Acompáñame ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Es muy interesante que Pedro menciona esta experiencia subjetiva, ¿no? La experiencia en el corazón, en la vida interior y espiritual. Dice en el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso es muy real. El que tú y yo percibamos la presencia de Jesús en nosotros. ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Que tú sabes que Cristo está ahí, lo sabes, ¿no? Y está ahí rescatándote en momentos difíciles, sosteniéndote, perdonándote, transformándote, lo sabes. Y dice Pedro, sí, haz eso, santifica al Señor en tu corazón. Pero también, verso 15, estad siempre preparados para presentar defensa. Estas dos palabras son una sola palabra en griego, es la palabra apología. Y es un término legal que se refiere a un abogado que ha armado su caso y está presentando no opiniones, no sentimientos, impresiones, corazonadas, no, está presentando evidencias, ¿verdad? Y Pedro dice esto: estén preparados como cristianos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ¿qué dice ahí? Razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿No te encanta? Me encanta que esté esta palabra ahí, razón, porque la gente dice que la fe y la razón pues como que no se llevan, y Pedro dice, no, necesitas presentar razonamientos. Nuestra fe en la resurrección de Jesucristo es razonable, chicos. Eso es lo que Pedro está diciendo, es lo que Pablo está diciendo. Y tú y yo como cristianos deberíamos poder dar razones de por qué creemos en Cristo. Bueno, hoy vamos a estudiar 3 razones por las cuales tú y yo podemos confiar en la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Antes de estudiarlas, ahí en 1 Corintios 15, solo quiero hacerte saber esto. Hay 2 tipos de evidencias: evidencias internas de la resurrección, y por evidencias internas nos referimos al mismo texto bíblico y a la comunidad cristiana, pero hay también evidencias externas.
que presentan muchos argumentos y muchas pruebas de que la resurrección de Cristo realmente sucedió. Esas evidencias externas pueden ser tanto documentos históricos, evidencias arqueológicas e incluso las disciplinas científicas como las matemáticas pueden utilizarse para comprobar la veracidad de este evento histórico. Solo te quiero recomendar algunos recursos. No vamos a estudiar las evidencias externas porque estamos aquí con la Biblia abierta y queremos ver eso. Pero si te interesa profundizar en esas evidencias externas, te recomiendo las obras de Josh McDowell. Josh McDowell es un apologeta cristiano. Él no era cristiano cuando comenzó a armar una tesis para refutar la validez de la fe cristiana, y al estudiar se encontró con más razones para creer que para desechar el cristianismo. Terminó convirtiéndose en uno de los mejores defensores de la fe. Josh McDowell. 2 libros son muy importantes en su obra: Más que un carpintero y Evidencia que exige un veredicto. Grandes obras que te pueden ayudar a defender tu fe. Lee Strobel, como Bruce Lee, pero sin el Bruce. Lee Strobel es otro autor. Él de hecho era periodista súper reconocido, galardonado. Su esposa se convirtió a la fe cristiana y dijo: no, pues mi esposa se va a convertir en una mujer aburrida, voy a demostrarle que el cristianismo no es sustentable. Y este reportero echó mano de todas sus herramientas como investigador, y ¿qué crees? Se nos convirtió. Ahí está sus obras de Lee Strobel. Tiene una serie llamada El Caso. Varios libros: el caso de Cristo, el caso de la fe, el caso de la resurrección, y tiene muchas más obras al respecto. Y hay más autores, pero bueno, esos 2 te los recomiendo ampliamente. Pero entonces, evidencias internas. En Éxodo, la costumbre, Primera de Corintios 15. Vamos a analizar 3 razones por las que tú y yo podemos confiar en la resurrección de Cristo. Primera razón, versos 1 al 4. Primera de Corintios 15, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, y eso es muy importante, no se refiere a primeramente en un sentido cronológico, sino de mayor importancia, algo prioritario. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme, subraya eso en tu Biblia, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La primera razón que tú y yo tenemos para creer en la resurrección de Cristo es nuestra Biblia. El mismo texto bíblico, las Escrituras, son un testimonio escrito, congruente y muy poderoso de la resurrección de Jesucristo. Muchos enemigos de la fe el día de hoy descreditan el testimonio de la resurrección de Cristo, diciendo que, los discípulos originales pues tuvieron que sacarse un as bajo la manga, ¿no? Un plan de contingencia porque le mataron a su maestro. Entonces, pues ellos fueron inflando el concepto de Jesús y vinieron con este asunto de que Él resucitó. Bueno, ¿y cómo explicas entonces el hecho de que la resurrección no es un tema que comienza en el Nuevo Testamento? La resurrección se profetiza en el Antiguo Testamento, desde el primer libro de nuestras Biblias hasta el último libro. La Biblia una y otra vez anuncia anticipadamente la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Déjame darte solo algunos textos. Génesis capítulo 3, verso 15. Es un texto que conocemos. Nos da esta primera profecía acerca de la simiente de la mujer, el Mesías, el rescatador, que sería mordido por la serpiente, ¿verdad? En el talón. Pero el Mesías le aplastaría la cabeza. Está en un formato muy poético, pero el mensaje es muy claro. El Mesías sería mordido por la serpiente que introdujo la muerte al mundo, pero al final el Mesías vencería
a la muerte, vencería a la serpiente. Otros textos, Salmo 16, versos 8 al 10. Y este es un texto muy bello. Salmo 16, versos 8 al 10. Es un salmo de el rey David. Y dice así desde el verso 6. Desde el verso 8. Salmo 16, versos 8 al 10. Toma en cuenta que David está hablando proféticamente. El Espíritu de Cristo en él está hablando en primera persona. Dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el reino de los muertos y era como un sinónimo para referirse al sepulcro. No dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Nuevo Testamento una y otra vez cita este salmo como un salmo que se ha cumplido en la resurrección de Jesucristo. Entonces, ahí está. Desde Génesis 3 se habla de un Mesías que sería mordido por la serpiente, pero vencería al final. Salmos 16, el rey David habla acerca del Mesías en primera persona y describe esto, su confianza para ir a la muerte, porque Dios no lo dejaría en el sepulcro. Y tenemos Isaías 53. Hay muchas profecías, pero solo estamos viendo algunas. Isaías capítulo 53. Lee conmigo, por favor, desde el verso 7 hasta el verso 12. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Chicos, algo que sorprendía a las autoridades que interrogaron a Jesús es que Jesús guardó silencio. La profecía lo indicaba. El Mesías realmente tendría la actitud de un corderito que no se defiende. Y Cristo cumplió esa profecía. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Esto describe un juicio y un encarcelamiento precipitados. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto describe una muerte violenta. Verso 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se profetiza que él sería condenado a morir como un impío entre impíos. Y Jesús fue crucificado entre dos criminales, dos ladrones. Ahora, ¿cómo explicas que alguien crucificado tenga el honor de ser sepultado en el sepulcro de alguien rico? ¿Cómo? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Son casi nulas. La profecía lo anunció de antemano. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice ahí? Verá el linaje. ¿Y luego qué dice? Vivirá. Debe haber un error en nuestras Biblias, ¿no? Porque si este hombre puso su vida, ¿cómo después vivirá? Está hablando de la resurrección. Vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lee conmigo el verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Este es un lenguaje que describe a un general, a un guerrero victorioso después de una batalla y repartiéndose despojos. Dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Y qué dice? Y orado por los transgresores. ¿Cuántas personas crees tú que estando en la cruz oraban por sus verdugos? Y Jesús elevó esa oración diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Chicos, estamos considerando solamente 3 porciones bíblicas. Hay muchísimas profecías más
que nos hablan de otros aspectos de Jesús, no solo su muerte y su resurrección. Pero el punto es que hay tantas profecías y tan detalladas que la posibilidad de que alguien cumpliera todas estas profecías por coincidencia es prácticamente nula. Hay un matemático cristiano llamado Peter Stoner, bueno, ya falleció, pero para que te des una idea, Peter Stoner fue escritor cristiano, fue presidente de los departamentos de matemáticas y astronomía en Pasadena City College y fue presidente de la división de ciencias en Westmont College. Entonces es una persona súper preparada. Vaya, yo leo el libro de números y me salen mal las cuentas. Pero este hombre sabía sus matemáticas, sabía sus números, y él hizo un cálculo matemático para determinar con una cifra matemática las probabilidades de que fuera una coincidencia, ¿no? Que la vida, muerte y resurrección de Jesús calzaran perfecto con la profecía. Y te leo lo que encontré. Dice: los cálculos muestran que la probabilidad de que una persona cumpla incluso un número relativamente pequeño de estas profecías es extremadamente baja. Por ejemplo, Peter Stoner calculó que la probabilidad de que alguien cumpliera solo 8 de 60 profecías principales era de 1 en 10 a la 17 potencia. Eso es exagerado. Esto significa que es una cifra muy improbable. Sería como si el estado de Texas estuviera cubierto de dólares de plata, ¿no? Las monedas, hasta una profundidad de 60 centímetros. ¿Lo estás imaginando? Todo el estado de Texas, lleno de moneditas de dólar de plata hasta 60 centímetros. Y la probabilidad de que alguien, al escoger en el primer intento una moneda, saque la moneda marcada. Es imposible. Es prácticamente imposible. Así que, chicos, la Biblia está aquí mostrándonos un testimonio irrefutable. ¿Cómo alguien podría controlar todos estos eventos de modo que se cumplan al pie de la letra? A menos que sea el Dios que prometió venir, morir por nosotros y resucitar hasta al tercer día. La Biblia es el testimonio de Dios para ti, mostrándote lo que Él hizo para salvarte a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Y hasta las matemáticas te dicen: dude, confía en esto. Lee tu Biblia, confía en el mensaje de Dios, confía en que Cristo realmente resucitó. Tu fe no es una fe irracional, es una fe atestiguada por la Escritura. Bueno, ahí está la primera razón, ¿verdad? Las Escrituras son súper confiables. Segunda razón para confiar en la resurrección de Jesucristo. Acompáñame al capítulo 15 de 1 Corintios. Vamos a leer los versos 5 al 8. Y dice así: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La segunda razón que tú y yo tenemos de peso para creer en la resurrección es la cantidad de testigos que vieron a Jesús resucitado. O sea, no se trata de un grupo de personas que tenían la impresión de que la energía de Jesús seguía por ahí. No. Son personas que vieron a Jesús resucitado. Los evangelios registran muchos de esos encuentros. Y esos encuentros sucedieron en distintos contextos, de distintas maneras, de modo que uno puede descartar por completo este concepto de una sugestión colectiva, ¿no? Como que el grupo llegó a un estado de sugestión tal que empezaron a imaginar cosas. No, de hecho, uno de esos encuentros es uno de mis favoritos. Jesús se aparece a los apóstoles estando encerrados y les pide de comer. Jesús y le dan a comer un poco de pescado asado
como debe ser, asado a las brasas, y un poco de miel. Y después Jesús se aparece a un apóstol más que no estuvo ahí en ese primer encuentro. ¿Recuerdas? Tomás. Ay, Tomás, qué feo estás. No, esa es otra canción. Tomás, que escuchando a sus propios compañeros, a los otros apóstoles, no creyó el testimonio de ellos. ¿Te imaginas? Tus otros 10 amigos diciendo, amigo, lo vimos, estuvo aquí. Tomás, sus palabras quedaron registradas, no voy a creer hasta... ¿Y qué crees? Jesús se le aparece y le dice, pues ven, mete tu mano aquí en mi costado y mete tus dedos en la marca de los clavos y no seas un incrédulo, sino un creyente. ¿No te parece asombroso eso? Solo un par de reflexiones con respecto a estos testigos. Son de una calidad y una variedad insuperable. O sea, la calidad de estos testigos oculares es insuperable. ¿Por qué? Porque de hecho, estos no eran testigos oculares imparciales. Uno piensa que eso sería malo, pero en este caso no. No eran imparciales, porque de hecho estaban inclinados a no creer que Jesús resucitó. O sea, no es que ellos estaban predispuestos, no. Incluso Tomás está diciendo, hasta que no vea, no voy a creer. Y eso hace que estos testigos oculares sean de un valor insuperable. Y todos hacían referencia a esta experiencia objetiva. No es que imaginaron, no es que sintieron, vieron a Jesús. Palabras de Juan en 1 de Juan capítulo 1. Te lo leo y observa con mucha atención el lenguaje tan específico que Juan usa. 1 de Juan capítulo 1, versos 1 al 3. 1 de Juan 1, versos 1 al 3. Perdón, voy muy rápido. Es que me emociono y empiezo a... me da como verborrea o algo así. Ustedes disculpen. 1 de Juan capítulo 1, versos 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. ¿Y qué dice ahí? Con nuestros ojos. Y siempre me imagino al chavo, pues ni modo que con nuestras orejas, ¿no? Pero es una expresión rigurosamente histórica. ¿Sabías? Los historiadores, cuando decían vimos con nuestros propios ojos, eso era una manera de decir esto sucedió. No, esto no es una ficción, no es un cuento, no, esto es historia. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado. ¿Te das cuenta? Lo que escuchamos, lo que vimos, pero no solo vimos, no fue un evento aislado. Pudimos contemplar, examinar, fijar la vista en Jesús resucitado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Juan está diciendo, hey, esto no nos lo inventamos, esto sucedió. Vimos a Jesús resucitado, lo escuchamos, lo contemplamos y lo palpamos con nuestras propias manos. Y mira el verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estos testigos dejaron su testimonio escrito para ti y para mí. Y estos escritos, este testimonio escrito, el Nuevo Testamento, fue sellado con su propia sangre. Ellos dieron su vida afirmando que este testimonio es verdadero. Chicos, y ese es otro argumento que vas a toparte por ahí, personas que desacreditan el Nuevo Testamento diciendo, no, ese testimonio escrito es un testimonio escrito mucho tiempo después de los eventos, es después del primer siglo, y luego te van a decir que Constantino y que la Iglesia Católica, La realidad, de hecho, 1 de Corintios, la carta que estamos estudiando en el capítulo 15, 1 de Corintios es una carta que se redactó en el año 55 después de Cristo.
solo 20 años después de la resurrección. Ahora, yo sé que digo solo 20 años y dices, solo 20 años es un chorro de tiempo. Chicos, en materia de historicidad y validación de textos históricos, 20 años son 20 segundos. No es nada. Para ponértelo en perspectiva, ¿quién escribió la Ilíada y la Odisea? Homero. Si alguien cuestiona que Homero escribió estas dos obras, le dirían, estás como operado del cerebro, ¿no? O sea, estás mal, nadie cuestiona eso. Bueno, fíjate, la distancia entre los escritos de Homero, las copias más antiguas, la distancia entre esas copias y la vida de Homero es de 300 años. Y estos documentos tienen solo 20 años, en el caso de 1 Corintios 15, y menos de 50 años para el caso del resto del Nuevo Testamento. Chicos, estos testigos oculares dejaron testimonio confiable, verificable por la historia, por la arqueología. El historiador Lucas, de hecho, registró todo su evangelio justo para comprobar la historicidad de Jesús y, por supuesto, de su resurrección. Tenemos razón de peso en nuestros Nuevos Testamentos para confiar en la resurrección. Pero veamos la tercera razón, el tercer argumento a favor de la resurrección. 1 Corintios 15. Acompáñame a leer nuevamente los versos 1 y 2. Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice ahí, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo lo que está diciendo aquí es que creer en este mensaje, creerlo de verdad, no en vano, ¿verdad? Sino creerlo genuinamente. Dice, si tú crees esto, eres salvo. Y eso no solamente significa que tu eternidad, tu destino eterno ha cambiado. Sería un disparate, ¿no? Decir que confiar en Cristo nos da una vida eterna, pero no tiene un impacto en nuestro presente. Pablo, al decir que creer en el Cristo resucitado nos salva, está afirmando que podemos ser transformados en nuevas personas. De hecho, Pablo mismo da testimonio de eso. Pablo mismo es un testimonio de eso, una vida transformada. Y chicos, este es el tercer argumento y la tercera razón por la que tú y yo podemos confiar en la resurrección de Cristo. Las vidas que fueron transformadas por este evento. No solo de los apóstoles, no solo de Pablo. Ahorita vamos a considerar algo especial acerca de Pablo. Pero ¿te has puesto a pensar en esto? Un grupo de personas en el primer siglo creían que un hombre había resucitado. El Imperio Romano estuvo oficialmente persiguiendo a estos hombres en algún momento. Pero estos hombres mantuvieron su vida rendida a esta persona que ellos afirmaban resucitó. Y como un resultado de eso, 2000 años después, tú y yo hemos recibido la estafeta de generación en generación. ¿No te parece algo impresionante eso? A mí me conmueve muchísimo pensar que mi fe está respaldada por generación tras generación de hombres que fueron transformados por afirmar esto: Cristo vive. Uno de estos ejemplos, por supuesto, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que originalmente estaba comprometido a destruir a los cristianos. Iba de casa en casa arrastrando hombres y mujeres ante los tribunales, dando su voto para que se los apedreara. Y en esas estaba hasta que Cristo se le apareció. Y su vida fue transformada radicalmente. Pablo mismo lo dice aquí: yo, que soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Cristo resucitó y Pablo dedicó su vida completamente a dar testimonio de esta realidad histórica. Pablo llegó a decir cosas como: para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. ¿Y desde dónde lo escribió? No lo escribió desde la isla del Padre tomando vacaciones, Lo escribió desde prisión. Pablo murió, de hecho, decapitado, afirmando que su rey había vencido a la muerte. Mira lo que dice en 2 de Corintios. Acompáñame ahí, por favor. 2 de Corintios. Capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Acompáñame a leer desde el verso 13. Dice Pablo, porque si estamos locos, es para Dios. ¿No es en realidad una locura decir que un hombre venció a la muerte y resucitó? Es una locura. Claro que es una locura. Y dice Pablo, estoy consciente de eso. Y ante el mundo soy tildado de loco. Pero es para Dios. Y si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto no se refiere a problemas de digestión. Significa que el amor de Cristo ha llevado preso al apóstol. O sea, no tiene otra opción Pablo. Ya no es libre para vivir su vida para ninguna otra cosa, sino para este mensaje. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Chicos, esa palabra es clave. Exacto, pensando. Hoy comenzamos este estudio animándonos bíblicamente a tener razones, a pensar, meditar en las implicaciones de que si este mensaje es verdad, ¿qué significa eso para mí el día de hoy? Y Pablo está diciendo, entre más lo pienso, más mi vida es derramada a los pies de Jesús, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Sería una tragedia, ¿no? Que Cristo murió por ¿cuántos? Murió por todos. ¿Y te imaginas que estando pagado el precio por todos, todos se pierdan? ¿Te imaginas eso? No hay persona que conozcas, ni la más terrible persona que conozcas, está fuera del presupuesto de Dios al dar a Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. Y dice Pablo, no soporto la idea de que mi Señor pagó por todos y luego todos murieran. Luego dice verso 15, y por todos murió. ¿Para qué? Para que una vez al año tengamos 2 semanas de vacaciones. Gloria a Dios por las vacaciones. No está mal si las disfrutas, de verdad no está mal. Pero en serio, la resurrección de Cristo, lo más que ha logrado en nuestra vida como cristianos, es darnos 2 semanas de vacaciones. Sería una enorme tragedia esto. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vidas transformadas. Si realmente tú y yo creemos en este mensaje, nuestras vidas serán transformadas. Nuestras finanzas, nuestra manera de ver nuestro matrimonio, la crianza de nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro tiempo libre. Chicos, importa. Es el mensaje más importante. De manera que, dice Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está diciendo, bueno, aun si tú dices, pues yo conocí a Jesús y lo vi físicamente, Pablo está diciendo, eso ya no importa. Cristo resucitó, ya no nos relacionamos con Él como nos relacionamos con Él durante su ministerio terrenal, porque ahora resucitó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos
con Dios. 2 observaciones finales sobre este texto. Como cristianos, ¿para qué estamos viviendo? Si creemos que Cristo resucitó, no vivimos para ninguna otra cosa. Allá afuera habrá muchas personas que viven para ver a su equipo campeón otra vez. No es que eso sea pecado, pero si tú y yo somos cristianos, vivimos para el Señor. Allá afuera muchos viven para ganar más dinero. No está mal prosperar y trabajar duro. Pero tú y yo como cristianos, si creemos que Cristo resucitó, eso importa más que mi ascenso. ¿Se entiende? Allá afuera pueden vivir para encontrar a la pareja perfecta. Es una bendición encontrar a la persona que Dios tiene para ti, pero ninguna persona va a ser perfecta, ¿verdad? Pero tú y yo como cristianos vivimos para Jesús, para conocer a aquel que resucitó por nosotros y darle a conocer también. Pero dije que tenía 2 observaciones. Esa fue para cristianos. ¿Para qué estás viviendo tú? La segunda observación es si tú no eres cristiano. A lo mejor estás aquí y no estás cerrado, pero no eres cristiano, ¿no? Y estás considerando, y estás pensando, y estás evaluando el cristianismo. Mi consejo para ti es, tal cual está aquí en la Biblia, te ruego que te reconcilies con Dios. O sea, que el Dios que creó todas las cosas dejara un libro donde decía, voy a venir, voy a aparecer, voy a entrar en tu historia y me vas a reconocer cuando nazca de una virgen y muera una muerte terrible e injusta y resucite a los 3 días, no a los 2, no a los 4, sino a los 3. ¿Qué más se necesita para que des ese paso? O sea, si esto no te convence, no te va a convencer nada más y sería mejor que dijeras, no quiero nada con el cristianismo. Pero si este testimonio es claro en tu corazón y al escucharlo el día de hoy dices, ¿tiene sentido? Dale tu vida a Jesús. Lo único que puedes perder son tus pecados. Es lo único que puedes perder. Siempre recuerdo a un amigo que dice, entrégale tu vida a Cristo y si no te satisface, te devolvemos tus pecados. Es lo único que puedes perder. La vergüenza de saber que algo está mal, ¿no? Y no lo puedes resolver. La soledad de creer que la vida solo se explica de un punto de vista natural, ¿no? No existe nada más. No, hay suficientes evidencias de que nuestro Dios es real y ha dejado una huella en la historia y quiere morar en tu corazón. Quiere darte vida eterna. Así que si tú quieres darle tu vida a Cristo el día de hoy, puedes hacerlo allí donde estás. Me gustaría terminar con una oración y después de esta oración vamos a adorar al Señor y a cantarle juntos. Pero después, al terminar estas canciones, yo voy a estar aquí al frente. Y si tú quisieras darle tu vida a Cristo, o si ya lo hiciste en este momento, ¿no? Por favor, acércate al final de la reunión. Me gustaría mucho conocerte y platicar contigo. ¿Oramos? Te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar al Señor. Mi Señor, gracias por abrir nuestros ojos a la verdad de tu palabra. Gracias porque un día tú nos regalaste fe, Señor. Pero esa fe no es un salto al vacío, Señor. Nos has dado fe a través de tu palabra y Señor, es tan confiable tu testimonio. Gracias porque el día de hoy has fortalecido nuestra fe, Señor. Y vemos tu resurrección aún con más claridad y con más asombro, Señor. Nos asombra, nos abruma, Señor, saber que eres real y que sufriste la muerte en nuestro lugar y resucitaste al 3er día. Señor, cuánta esperanza, cuánta seguridad, cuánto consuelo nos da saber que hemos confiado en ti, Señor. Por favor, permítenos
no solamente en esta temporada, sino siempre, Señor, cultivar una fe cada vez más sostenida por tu palabra, Señor. No permitas que descuidemos el testimonio tan poderoso que has dejado para nosotros en nuestras Biblias. Y Señor, gracias por haber resucitado. Gracias por habernos dado con ello la seguridad de que tu sacrificio en la cruz realmente pagó todos nuestros pecados. Te amamos, Señor, y te adoramos. Y te damos el honor, la gloria y la alabanza. Y Semilla dijo, amén.